Solo quiero que sepas algo sobre mí. No te tengo miedo, Len, y nos vamos a enfrentar. Te debo una. Lennox Lewis y Riddick Bowe sostuvieron una de las rivalidades más amargas del boxeo durante más de 3 décadas. Knockouts olímpicos, un cinturón lanzado a la basura y casi confrontaciones físicas. Ahora, un video explosivo y nuevo los captura cara a cara de nuevo. ¿Finalmente León perdió el control? ¿Y qué dijo Bowe que sorprendió a todos los que miraban? Vamos a profundizar. El video que rompió Internet. Un clip ha estado circulando por todas las esquinas de Internet, desde secciones de comentarios de YouTube hasta compilaciones de TikTok, desde comparticiones de Facebook hasta videos de Instagram. Y presenta a dos de los campeones de peso pesado más icónicos en la historia del boxeo profesional de pie cara a cara, en lo que solo puede describirse como uno de los encuentros más tensos, inductores de ansiedad y emocionalmente cargados que el deporte ha jamás producido fuera del cuadrilátero. El video en cuestión muestra a nada menos que Riddick B acercándose a Lennox Lewis en un evento de pago por visión de campeones de boxeo de primer nivel. Y desde el primer fotograma de este clip, puedes sentir el peso de más de 3 décadas de mala sangre, promesas rotas y negocios inconclusos colgando en el aire como una nube de tormenta que se rehúsa a pasar. Ahora, antes de entrar en lo que realmente sucede en este video, antes de que empecemos a diseccionar cada mirada, cada palabra hablada, cada cambio sutil en el lenguaje corporal que revela más que cualquier conferencia de prensa jamás podría, necesitas entender el alcance completo y sin abreviar de lo que estos dos hombres representan uno para el otro. Porque esto no es solo dos peleadores retirados chocando uno con el otro en un evento de boxeo. Esta es la culminación de una rivalidad que se remonta a los Juegos Olímpicos Seoul de 1988, donde un Lennox Lewis de 23 años representando a Canadá detuvo a un Riddick Bowe de 21 años representando a Estados Unidos en la final de la medalla de oro de peso pesado súper. Y ese encuentro olímpico no fue solo controversial, fue el tipo de resultado que planta una semilla de amargura tan profunda que echa raíces en el alma de un hombre y se rehúsa a soltar durante décadas. Bowe dominó esa ronda de apertura, superando a Lewis 33 golpes a 14, luciendo como el peleador que se suponía debía irse con el oro alrededor de su cuello. Pero el árbitro de Alemania Oriental tenía otras ideas. Dedujo un punto de Bowe por un cabezazo disputado, emitió 2 conteos de pie en la segunda ronda, y luego detuvo el combate completamente, aunque Bowe parecía más que capaz de continuar. Todavía estoy desconcertado. Aquí estamos. ¿Qué 28 años después? Porque todavía me pregunto por qué detuvo la pelea. Ese desconcierto, ese profundo y duradero sentido de injusticia que Bowe llevaba consigo donde quiera que iba, nunca dejó a Riddick B. No después de que se volviera profesional, no después de que comenzara a noquear a hombres adultos con el tipo de facilidad aterradora que hizo que toda la división de peso pesado prestara atención. Y ciertamente no después de lo que sucedió después, que es el evento que transformó esta rivalidad de una venganza personal a uno de los capítulos más controvertidos y amargamente contestados en toda la historia del boxeo profesional. Porque lo que hizo los asuntos infinitamente peor, lo que echó gasolina a un fuego que ya estaba ardiendo caliente fue lo que sucedió 4 años después. En noviembre de 1992, Riddick Bowe logró algo que muy pocos peleadores en la historia de la división de peso pesado jamás han manejado. Entró al cuadrilátero contra el campeón reinante Evander Holyfield y lo destronizó por decisión unánime para convertirse en el campeón de peso pesado indiscutible de la WBA, WBC e IBF del mundo. Mientras tanto, solo semanas antes, Lennox Lewis había detenido a Donovan Razor Ruddock en 2 asaltos devastadores para ganar la posición de contendiente número 1 de la WBC. El escenario estaba listo. Un acuerdo de torneo mini entre los 4 peleadores estipulaba que los ganadores se enfrentarían por la corona indiscutible. HBO inmediatamente ofreció una bolsa alucinante de 32 millones por la Superfight y luego todo se derrumbó. El gerente de Bowe, Rock Newman, respondió con una serie de propuestas que el campamento de Lewis encontró completamente inaceptables, incluyendo una división de 90-10 a favor de Bowe, lo que significa que Lewis habría recibido aproximadamente 3.2 millones de una bolsa de 32 millones. Cuando eso fue rechazado, Newman ofreció a Lewis una aparición en la cartelera de 2 millones con una vaga promesa de un futuro combate por el título. El lado de Lewis rechazó eso también. Luego, en un movimiento que se convertiría en uno de los momentos más infames en toda la historia del boxeo profesional, Bowe y Newman volaron a Londres el 14 de diciembre de 1992, celebraron una conferencia de prensa en el propio pueblo natal de Lewis, y Bowe literalmente recogió el cinturón del campeonato de la WBC y lo lanzó a una lata de basura, declarando que si Lewis lo quería, podía sacarlo de la basura. Pero resultó ser más fuerte, un poco más sabio. No sabía que tenía más experiencia que yo. Bowe todavía hacía referencia a esa pérdida olímpica, todavía la llevaba consigo años después, y Lewis, por su parte, nunca dejó que Bowe lo olvidara tampoco. Bowe se escurre y luego el golpe al lado de la cabeza. Holyfield en problemas aquí cae.
Esa fue la noche que Bowe destronizó a Holyfield, y Lewis estaba justo allí en primera fila listo para reclamar su posición como el próximo contendiente. La confrontación que siguió fue absolutamente eléctrica. Quiero que sepas algo, Bowe. No te tengo miedo, hombre, y nos vamos a enfrentar. Te debo una. La agresión cruda en ese intercambio, la forma en que ambos hombres prácticamente se desafiaban uno al otro a cruzar la línea justo enfrente de las cámaras, fue el tipo de momento que debería haber garantizado una pelea por cientos de millones de dólares. Pero como ahora sabemos, nunca sucedió. Eso se puso bastante intenso allí con justo en primera fila con: te dije que fueras que voy a noquearlo de nuevo. Lewis fue resuelto, inquebrantable, absolutamente inmovible en su creencia de que era el peleador superior, que siempre había sido el peleador superior, y que Riddick Bowe lo sabía en el fondo en lugares que nunca admitiría públicamente. Y a lo largo de los años que siguieron, a lo largo de una carrera profesional que lo vería ascender al pináculo absoluto de la división de peso pesado, Lewis hizo esa opinión conocida en cada oportunidad disponible, en cada entrevista, en cada conferencia de prensa y en cada encuentro casual con un micrófono y una cámara. Lo he vencido antes y lo voy a vencer de nuevo. Tiene que temerme. Y aquí está lo que hace esa declaración particular tan profundamente inquietante cuando la miras ahora con el beneficio de décadas de perspectiva retrospectiva. Lewis continuó unificando la división de peso pesado contra Holyfield en 1999, noqueó a Mike Tyson en 2002 y detuvo a Vitali Klitschko en su pelea final en 2003, retirándose con un récord de 41 victorias, 2 derrotas y un empate con 32 knockouts. Vengó ambas de sus derrotas profesionales y derrotó a 15 hombres que tenían o tendrían títulos de peso pesado del mundo. Lewis probó más allá de cualquier sombra de duda, más allá de cualquier argumento razonable que pudiera hacerse incluso por los críticos más sesgados, que fue uno de los pesos pesados más grandes, más realizados y más completos. Jamás han usado guantes y se han parado entre esas cuerdas. Y Bowe. Su carrera, que había comenzado con tal promesa extraordinaria, con tal talento alucinante y habilidad innata de Dios, tomó un giro dramáticamente diferente y finalmente trágico después del incidente de lanzar el cinturón. Perdió sus títulos restantes contra Holyfield en 1993 en la famosa pelea del Fanman. Ganó el título de la WWE brevemente en 1995 y luego peleó 2 guerras brutales llenas de descalificaciones con Andrew Golota en 1996, que efectivamente terminaron su carrera a los 29 años. Su récord profesional final fue de 43 victorias y solo una derrota con 33 knockouts. Pero la narrativa que rodeaba a Bowe siempre fue una de potencial sin cumplir. Un campeón que se alejó de la pelea más importante de su era. Entonces, cuando ese video comenzó a circular en todas las principales plataformas de redes sociales, cuando las personas que habían crecido viendo a estos hombres dominar la división de peso pesado en los años 90, vieron a estos dos guerreros envejecidos y desgastados de pie cara a cara por primera vez en años. Con toda esa historia y toda esa tensión sin resolver colgando entre ellos, Internet hizo lo que Internet siempre hace cuando se encuentra con algo tan emocionalmente cargado, tan históricamente significativo, tan imposiblemente convincente. Explotó absolutamente, la confrontación que sacudió al boxeo. El video que ha estado siendo viral en las redes sociales captura un momento que tuvo lugar el día de Año Nuevo de 2022 en el evento de pago por visión PBC de Luis Ortiz versus Charles Martin en Los Ángeles. La reportera Ellie Seckbach estaba allí con cámaras rodando cuando Riddick Bowe, entonces con 54 años, se abrió paso a través del lugar y se acercó a Lennox Lewis de 56 años, que estaba sentado en el área de comentarios, haciendo lo que había estado haciendo durante años desde su retiro, proporcionando análisis e información como una de las voces más respetadas en el deporte. Y lo que sucedió después es algo que genuinamente, verdaderamente e incuestionablemente tienes que ver para creer. Porque el lenguaje corporal solo, la forma en que estos dos hombres se llevaban en presencia uno del otro, cuenta una historia que las palabras luchan por capturar adecuadamente. Lewis, en el mismo momento en que notó a Bowe moviéndose hacia él entre la multitud, en el instante en que registró quién se acercaba, tiró su silla hacia atrás y se levantó abruptamente, visiblemente en guardia, su postura completa cambiando de la de un comentarista relajado y cómodo a algo que se veía mucho más como un peleador, preparándose para una confrontación que completamente esperaba que se volviera física. Y tienes que entender por qué. Este es un hombre que en 2019 admitió públicamente que casi abofetea a Bowe en el pesaje de Wilder Fury de 2018 por las cosas que Bowe había estado diciendo sobre él. Ese incidente de 2018 en la oportunidad de foto del pesaje de Wilder Fury fue su propio barril de pólvora. Las leyendas de peso pesado fueron presentadas en el escenario una por una. Ganó los títulos de la WBA, WBC e IBF al vencer al entonces invicto Evander Holyfield. Es otro miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Esa fue la presentación de Bowe y salió a una cálida recepción de la multitud. Y luego vino la presentación de Lewis. Y ahora se nos une, otro miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Sigue siendo el último peso pesado en poseer el título indiscutible, pero aquí está lo importante.
Lewis se rehusó a pararse junto a Bowe en ese escenario, y los dos intercambiaron miradas que fueron reminiscentes de su animosidad de los años 90. Lewis luego le dijo a Complex que Bowe había estado diciendo cosas sobre él, y luego tuvo la audacia de intentar pararse junto a él y Lewis simplemente no lo estaba permitiendo. Luego reveló que Bowe fue el único oponente anterior al que casi le pegó físicamente fuera del cuadrilátero, y Bowe tuvo su propia respuesta a la tensión. Declaró que los dos tenían una política y sus palabras exactas pintaban un cuadro de cuán volátil seguía siendo las cosas entre ellos incluso décadas después de que sus carreras profesionales hubieran terminado. Entonces, con todo ese contexto, con toda esa historia hirviendo bajo la superficie, puedes entender por qué la reacción de Lewis a Bowe acercándose a él en ese evento PBC de 2022 fue lo que fue. Su guardia subió inmediatamente. El León, como era conocido a lo largo de su carrera, estaba listo. Más tarde admitió como mucho, diciendo que todavía no confiaba en Bowe y que no confiaba en ese chico al principio, pero que estaba preparado para lo que fuera que viniera a su manera. Pero lo que vino a su manera no fue una confrontación, no fue una continuación de la hostilidad. Bowe extendió su mano, y las palabras que habló llevaban el peso de 34 años de arrepentimiento, resentimiento y reconciliación, todo comprimido en un solo momento. Le dijo a Lewis que todo lo que tenían entre ellos desde hace 34 años se había acabado y que ahora eran amigos. Los dos hombres se dieron la mano, hablaron brevemente y posaron para una fotografía que fue compartida por el anunciador Rey Flores. Los clips del intercambio se extendieron rápidamente en YouTube, TikTok y Facebook bajo títulos como Lennox Lewis y Riddick Bowe terminaron su pelea después de 34 años. Y comentaristas en todo el mundo del boxeo notaron el comportamiento inicialmente frío y alerta de Lewis mientras elogiaban a Bowe por ser el que dio el primer paso hacia la paz. Ahora, la perspectiva de Bowe sobre toda la rivalidad había estado evolucionando durante años. Siempre había sostenido que no fue él quien evitó la pelea. Cuando se le preguntó directamente por qué la pelea con Lewis nunca sucedió, la respuesta de Bowe fue siempre la misma. Riddick, voy a empezar rápido. Hace casi 20 años que eras campeón indiscutible, invicto, y la pelea con Lennox Lewis se iba a llevar a cabo. Esa fue la posición de Bowe durante años. Creía que Lewis fue quien impidió que la pelea sucediera. Estaba listo para irme en buena y gran forma. Lo que dije, creo que lo que lo asustó fue que vio la primera pelea con Holyfield. Y luego Bowe conectaría los puntos en su propia mente, señalando la decisión de Lewis de pelear contra todos excepto él. Y una vez que viste qué tan bien me veía y en qué gran condición estaba, no me quería. Así que cada vez que dijo que quería pelear, peleó a mi italiano. Pero el registro histórico, el rastro documentado de ofertas, contraofertas, propuestas rechazadas y acuerdos rotos, pinta un cuadro considerablemente más complicado que la versión de los eventos de cualquiera de los dos hombres. La realidad, la verdad fría, dura e incómoda del asunto, es que el colapso de la Superfight Lewis-Bowe fue impulsado por una combinación tóxica de disputas de PURS, interés de la gerencia, política de los organismos sancionadores y enredos contractuales que robaron a ambos hombres lo que habría sido un día que define la carrera, que cimenta el legado, una ganancia históricamente significativa. Solo en 1993 se pusieron sobre la mesa múltiples ofertas y fueron rechazadas por ambos lados. Newman públicamente ofreció una bolsa de pago por visión neta de 35 millones, con 23 millones para Bowe y 12 millones para Lewis, pero el promotor de Lewis, Dan Duva, lo descartó como un truco publicitario. Otra propuesta garantizó 21 millones a Bowe y 11 millones a Lewis, pero Lewis lo rechazó. Un contrato fue finalmente firmado en 1994 para una pelea en marzo de 1995 en Las Vegas, con un informe contemporáneo que proyectaba una bolsa de 33 millones. El plan era simple. Lewis cumpliría su defensa obligatoria contra Oliver McCall en septiembre, y luego los dos gigantes finalmente chocarían. Pero el segundo asalto sorprendente knockout de McCall sobre Lewis borró todo el plan de la noche a la mañana. Un último intento fue hecho en enero de 1996, cuando los peleadores acordaron un combate en abril en Caesars Palace, pero Bowe estaba atrapado en un acuerdo a largo plazo con HBO que Newman intentó y no logró romper, y la disputa mató la pelea para bien. El más grande que sí en la historia del boxeo de peso pesado seguiría siendo exactamente eso, un que sí. Pero para 2022, de pie en ese lugar en Los Ángeles, rodeados de los sonidos y vistas de un deporte que les había dado a ambos todo y había tomado tanto a cambio, parecía que ambos hombres finalmente, después de todos esos años, después de todas esas oportunidades perdidas y promesas rotas y acusaciones públicas, habían llegado a términos con el hecho de que la pelea nunca iba a suceder. Que la animosidad había servido cualquier propósito que fuera a servir y que dos guerreros envejecidos, dos hombres que una vez estuvieron en el pináculo muy superior del deporte más peligroso de la tierra, estaban mejor servidos por la paz que por la hostilidad perpetua.
Bow más tarde reflexionó sobre el encuentro con una calidez y apertura que habría sido absolutamente inconcebible durante la altura de su enemistad en los años 90. Pero vi a Lennox un día y dije, mira hombre, no quiero seguir siendo más grande contigo o teniendo argumentos. Seamos. Y se dejó así. Y lo dejaron así. Me dio un abrazo. Le di un abrazo, y es un amigo mío, o Luis, por su parte, más tarde reflexionó que todos podemos llevarnos bien, reconociendo el gesto mientras mantenía la distancia profesional que ha caracterizado su enfoque de Bow durante décadas. Y ese video, ese único momento de dos leyendas enterrando una rivalidad que abarcó más de 3 décadas, es el clip que continúa siendo viral, continúa siendo recompartido, y continúa recordándole al mundo del boxeo la pelea que nunca fue. ¿Dónde están ahora y por qué esto sigue siendo importante? La razón por la que este video continúa resurgiendo en todas las plataformas imaginables, la razón por la que continúa siendo compartido bajo nuevos titulares y nuevas miniaturas y nuevos títulos específicamente diseñados para hacerte dejar de desplazarte y comenzar a mirar es porque la historia de Lennox Lewis y Riddick Bowe no es solo una historia sobre boxeo. No es simplemente un cuento de dos peleadores que tenían mala sangre y finalmente la terminaron. Es una historia sobre lo que sucede cuando dos de los seres humanos más extraordinariamente talentosos, dotados físicamente y formidables mentalmente en el planeta, se les niega la oportunidad de resolver sus diferencias en la arena donde más importa. Y es una historia sobre los caminos salvajemente divergentes, casi increíblemente diferentes que la vida puede tomar una vez que los guantes se quitan por última vez y el rugido de la multitud se desvanece en la memoria. A partir de 2025, Lennox Lewis cumplió 60 años y por todas las cuentas parece estar prosperando en su vida después de la jubilación. Lidia con dolor articular crónico en sus rodillas y caderas, rango de movimiento reducido, y ocasionalmente depende de una silla de ruedas para viajes en aeropuerto o conservación de energía. Pero estos se describen como las cicatrices complejas de una profesión cruel en lugar de ningún diagnóstico dramático. Contrarresta el desgaste físico con yoga diario, rutinas de estiramiento estructuradas y monitoreo cuidadoso de su cuerpo. Mentalmente, Lewis ha reconocido experimentar algunos periodos difíciles en los años inmediatamente después de su retiro de 2004, incluyendo fluctuaciones del humor y problemas fugaces de memoria, pero para 2025 parece estable, comprometido y agudo. Su vida se construye alrededor de la familia y la filantropía. Vive tranquilamente en la Inglaterra rural con su esposa, Violet Chang, a quien se casó en 2005, y sus 4 hijos. Dirige la Fundación Lennox Lewis que apoya a niños desfavorecidos en Canadá, Jamaica, el Reino Unido y Estados Unidos. Financió un programa de ajedrez que produjo becarios universitarios. En 2025 estaba en el terreno en Chiapenedor, Jamaica haciendo trabajo de alivio práctico después del huracán Melissa, operando desde su gimnasio de boxeo League of Champions. Asistió a los premios de la revista Ring. Sigue proporcionando análisis de peleas que son consistentemente elogiados por su insight y claridad. Y con un patrimonio neto estimado de aproximadamente $140 millones de peleas, respaldos e inversiones, Lewis vive cómodamente, frecuentemente elogiado en comentarios de 2025 por verse, como muchos lo han puesto, como un hombre de alrededor de 40 años en lugar de 60. El viaje después de la jubilación de Riddick Bowe ha sido, para expresarlo de la manera más respetuosa y precisa posible, una experiencia completamente diferente. Un camino marcado por altos increíbles y bajos devastadores que probaría los límites de la resistencia de cualquier ser humano. Nacido en agosto de 1967, Bowe tenía 57 a 58 años durante 2025, y los años entre su último combate significativo y el presente no han sido nada directos. Después de retirarse abruptamente del boxeo a los 29 años de edad, su vida fuera del cuadrilátero fue marcada por una serie de eventos profundamente perturbadores. Duró solo días en el campo de entrenamiento del Cuerpo de Marines en 1997. En 1998, fue condenado por violencia doméstica interestatal después de secuestrar a su esposa arreglada Judy y sus 5 hijos usando restricciones y spray de pimienta. Y cumplió 17 meses en prisión federal. Se declaró en bancarrota en 2005, pasando de ganancias de carrera estimadas de 80 millones a un patrimonio neto que estimaciones recientes colocan entre 500.000 librim y 1 millón. Pero en medio de toda esa turbulencia, hay signos recientes de progreso y redención genuinos. Para marzo de 2025, Bowe había perdido una cantidad significativa de peso y fue descrito como estando en la mejor forma después de la carrera en años. Ray Mancini, quien lo encontró en Chicago, llamó a su apariencia fantástica en comparación con apariciones anteriores más frágiles. Bowe ha recibido tratamientos para sus rodillas y hombros, y en videos de Instagram de 2025 fue visto haciendo sparring ligero por primera vez en aproximadamente 20 años, pareciendo móvil y comprometido. Sin embargo, los efectos neurológicos de su carrera son inequívocos.
Múltiples fuentes de 2025 notaron habla arrastrada, movimientos más lentos y caminata difícil, ampliamente vinculados por observadores a posible encefalopatía traumática crónica y trauma cerebral acumulativo, particularmente de las dos peleas salvajes de Golota en 1996. A pesar de esto, Bowe ha parecido más positivo y más presente socialmente que en años. Lanzó una iniciativa de gimnasio de boxeo de marca en 2025, ha sido visto en eventos y continúa enfocándose en su familia en Maryland. Y quizás el indicador más revelador de dónde se encuentra Bowe emocionalmente con respecto a su viejo rival fue en noviembre de 2025 cuando se sentó para una entrevista y clasificó los 3 pesos pesados de los años 90 que tenía experiencia personal. Clasificó a Evander Holyfield primero. Bueno, tendría que decir que Holyfield es número 1 y Len fue segundo en mí. ¿Por qué? ¿Por qué en ese orden? Y luego explicó su razonamiento con un nivel de respeto que habría sido inimaginable durante la altura de su enemistad. ¿Por qué? Bueno, sé que Holyfield, no importa lo que le hagas o cómo lo hagas, estará allí. Eso fue Holyfield en número 1. Y luego vino Luis. Atlántico. Lo puse en número 2 porque es el más grande de todos nosotros. Y él, supongo que probó que fue, sin crítica, sin amargura, sin deslices o cumplidos de mano atrás. Solo un hombre en sus finales de los 50 mirando atrás en una vida completa en el juego de lucha y dando crédito donde corresponde. Describió a Luis como el más grande de todos ellos y reconoció que Luis probó su durabilidad, que viniendo de un hombre que pasó décadas cuestionando la dureza de Luis y acusándolo de huir de la pelea, representa un cambio notable en el tono. Era el hombre que estaba noqueando a todos. Entonces pongo a Mike en el número 3. Ese fue Tyson en número 3, y el razonamiento fue simple. Tyson tenía el poder, pero le faltaba la durabilidad que tanto Holyfield como Luis poseían. Lo que hace la propagación viral continua de ese video de 2022 tan innegablemente convincente, tan imposible de desplazarse sin detenerse y mirar, es que sirve como el chapitel visual, la marca de puntuación final a una rivalidad que definió una era completa del boxeo de peso pesado. Los historiadores del boxeo, analistas y aficionados aún debaten apasionada e interminablemente quién habría ganado una pelea Prime Luis versus Bowe. Luis poseía tamaño superior a 6'5" con un alcance de 84 pulgadas, un golpe devastador que podía controlar cualquier pelea desde el exterior y la generación de anillo y la inteligencia táctica que lo llevaron a través de combates de unificación contra los mejores peleadores del planeta. Bowe trajo un poder explosivo concusivo, una velocidad de mano cegadora que era casi sin precedentes para un hombre de su tamaño, y una resiliencia comprobada que había sido forjada y templada en 3 guerras agotadoras con Evander Holyfield. El consenso entre la mayoría de los expertos en boxeo es que una pelea Prime Luis versus Bowe habría sido nada menos que un clásico de todos los tiempos. Una noche que habría vivido para siempre en los anales del deporte. Ese momento de reconciliación capturado en cámara y compartido millones de veces en todas las plataformas de redes sociales existentes es lo más cercano que el mundo del boxeo jamás obtendrá a una resolución de la saga Luis Bowe. La pelea correcta nunca sucedió. El dinero nunca se hizo. La gloria nunca fue ganada, pero 2 hombres que pasaron la mayor parte de sus vidas adultas atrapados en una rivalidad alimentada por un rencor olímpico. Un cinturón de campeonato lanzado a una lata de basura y décadas de acusación mutua y señalamiento con los dedos encontraron una manera después de 34 largos años para darse la mano y avanzar con sus vidas. Bowe ha llamado a la pelea perdida su mayor arrepentimiento de carrera. Luis consistente, firme y sin un solo momento de vacilación mantenido que habría ganado si alguna vez hubieran entrado en el cuadrilátero juntos. Y el resto de nosotros, los aficionados, los historiadores, las personas que vivieron a través de esa era y vieron con frustración cómo la pelea más grande del boxeo de peso pesado repetidamente se desmoronaba, se quedan con nada más que el video. El video de lo que podría haber sido reemplazado finalmente e irreversiblemente por lo que finalmente fue 2 leyendas golpeadas y gastadas por el tiempo y las circunstancias, eligiendo la paz sobre una guerra que nunca llegó. Gracias por mirar. Si disfrutaste viendo este video, haz clic en una de las cajas que se reproducen en tu pantalla para ver más similar.